Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Hoy tenemos un tema especial, como siempre decimos, un tema de lujo. Hablaremos acerca del personaje de Lucas. Lucas, el evangelista, el médico, para la gloria de Dios, el autor del libro de Lucas, según el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siendo hoy junio 23 del año 23, mi nombre es Fernando Chinchilla y les bendigo en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria, toda la gloria y la honra sea para Él. Bueno, hemos estado aquí estudiando libros y personajes de la Biblia y nos hemos dedicado estos últimos días acerca de unos cuantos personajes. En el libro de Hechos hablamos acerca de Rey David, de Pedro, de Pablo, y hoy nos toca hablar acerca de Lucas, porque Lucas realmente fue el que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas es uno de los cuatro evangelios o evangelistas, junto con Mateo, Marcos y Juan. Y estos son los autores de los cuatro evangelios. Entonces tenemos a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios canónicos del canon, por decir. También, como comenté al principio, Lucas, que algunos le llaman el apóstol, escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles como continuación de su primer libro. O sea, que él escribió dos libros, y ambos dirigidos al excelentísimo Teófilo. Se tenía entendido que Lucas vivía en Antioquía y Filipos, según había nacido en Antioquía, Siria, pero su fecha de nacimiento es desconocida, según algunos escritos que logré conseguir por ahí. Dice que Lucas venía de una familia próspera griega, formado como médico, pues tenía los medios para estudiar, y según algunos, la tradición, falleció a los 84 años en Brosia, en el occidente de Grecia. Por ahí hay unos mapas, límites geográficos del Golfo de Corinto, que enseña esa ciudad, de las regiones, un mapa de las regiones de la antigua Grecia. Bueno, entonces interesante, estamos estudiando el personaje de Lucas y hablaremos brevemente del libro de Hechos y el libro de Lucas, como para tener un reconocimiento de quién es Lucas. Aunque Lucas nunca conoció a Cristo en persona, pero en su evangelio dice que llegó a conocer de Jesús, hablando con los testigos presenciales y de los acontecimientos de la vida de Jesús, de su muerte y resurrección. Es interesante porque para nosotros, amados hermanos, los cristianos que amamos al Señor, también nos interesamos en conocer al Hijo de Dios, porque nosotros reconocemos, sabemos que es a través de Él que encontramos salvación y vida eterna. Entonces es importante conocer a nuestro Señor Jesucristo. Nos interesamos en tres cosas principales nosotros los cristianos. Primeramente en su vida, quién era y qué Él hizo. Segundo, su muerte, por qué murió y para quiénes murió y por qué murió, ¿no? Por qué murió básicamente. Y para entender el Evangelio y su resurrección, que sería la tercera, por qué resucitó y ahora que vive
Entonces, ¿cómo terminará la historia de este mundo que ya está escrita? Y cómo vivir nosotros esta nueva vida que nos da la vida a Él de nuevo y la que viene, que es la vida eterna. ¿Cómo será la vida eterna? Entonces también están todos estos interrogantes que la Biblia misma nos los dice, básicamente para que entendamos lo que el Señor quiso que entendiéramos, ¿sí? La Biblia es lo más fascinante que hay, que un hijo de Dios en esta vida puede vivir, porque se puede vivir basado en lo que conocemos de la palabra de Dios, y es vivir en espíritu y verdad. Gloria a Dios. Una vida espiritual continua, creyendo en la verdad y la justicia de Dios. Es importante para todo cristiano, porque eso endereza el pensamiento, el conocimiento, renueva nuestra mente para la gloria de Dios. Y Jesús nos dice que Él es el único camino, que Él es la verdad y la vida, y que sin Él nadie podrá ver al Padre, a Dios. Y como cristiano, un creyente cree lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesús, que solo a través de Él es que podemos tener paz con Dios y finalmente pasar a la eternidad con Él. Supuestamente todos vamos, los hijos de Dios, vamos a pasar la eternidad con Dios. Bueno, la eternidad es eterna, ¿no? Lucas se convirtió en un mensajero de Cristo con el poder del Espíritu Santo para narrar, para escribir de testigos la verdad. O sea, él hizo como la función de periodista, como ir a averiguar qué era lo que estaba pasando o lo que pasó, para contar esa historia, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Y también él sí tuvo una relación, conoció a Pablo, al apóstol Pablo. Él trabajó como colaborador de Pablo. Eso lo puede ver en Filimón 1:24. Y compañero de misión de Pablo también. O sea que sí anduvo en viajes con Pablo, según de Timoteo 4:11. Y vamos a tratar de buscar unos versículos para que no son muchos realmente, de que hablan de Lucas, para confirmar lo que estamos hablando aquí. Y usted le puede agregar más, amado hermano y amigo, que estudioso de la palabra de Dios. Dice que sus escritos son históricamente precisos. O sea, sí, colaboran con los otros evangelistas o los otros apóstoles o discípulos o los evangelios canónicos, por decir. Lucas subraya la compasión de Cristo por los pecadores y por los que sufren. Bueno, es algo piadoso, ¿no? De saber que estas personas están en peligro de perder su alma al enemigo y sufren. Y bueno, el pecador muchas veces no entiende estas cosas. O sea, a mí me costó entenderlas y todavía sigo indagando, hermanos, para conocer más y más de la palabra de Dios. En el libro, o sea, en el Evangelio de Lucas, Jesús enseña que hay que creer para vivir en el reino de Dios. O sea, para ver a Dios hay que creer. Y que no es a través de esfuerzos humanos, o como dicen por ahí mucha gente, de obras. Por ejemplo, ayer yo le pregunté a un doctor cómo llegar al cielo, y me dice que él, por las buenas obras, que hay que hacer buenas obras, hay que ser bueno en esta vida para estar bien con Dios. Bueno, ese es un dicho, por decir, pero no es por hacer buenas obras que podemos llegar al cielo. Todo eso lo conocemos nosotros. Sería como entonces comprar la salvación. Si me porto bien, entonces voy al cielo, y si no me porto bien, bueno, ya me perdí. Eso no hace sentido.
sería como un billonario de estos tiempos que quisiera comprar la paz, la salvación con Dios, dándole dinero, ¿sí? O otras cosas materiales para tener paz con Dios. Eso no puede ser. Es por medio de creer, es por medio de la fe, tener fe, hermanos, lo que hizo Jesús por la humanidad. Entonces hay que creer en lo que dice Jesús, que todo el que en él crea será salvo. Todo lo que el hombre necesita entonces para salvarse y salir victorioso de esta vida es creer y mantener fijamente los ojos en Jesús, firmemente o fijamente mirando a Jesús para que no se extravíe. Otra manera de vencer lo malo que te ofrece el enemigo en este mundo. La verdad os hará libres. Entonces sí hay que estudiar, es un deber para uno poder saber dónde está parado, hermanos, amados amigos y hermanos. Es importante conocer el Evangelio, estudiar los 4 Evangelios y bueno, y las cartas paulinas, y eso es más que suficiente para uno tener una buena explicación de lo que es vivir para Dios, conocer a Dios. El mensaje principal del Evangelio de Lucas es un llamado a la salvación a todos en este mundo, cualquiera que sea nuestra condición social o moral. Es para que abandonemos nuestra ignorancia, nuestras creencias que nos trajeron nuestros antepasados y conozcamos la verdad de la salvación. Entonces hay que sí estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, porque todo está escrito, amado amigo y hermano, para que abandonemos nuestros métodos de pensar, un corazón nuevo y dejar de seguir pensamientos erróneos, ¿sí? De pensar que uno se puede salvar por buenas obras, dejarlo todo lo que hemos aprendido, así como hizo el apóstol Pablo, que estudiamos, para empezar de nuevo con el seguimiento de Cristo como una nueva criatura, una nueva manera de pensar, porque Jesús es el gran amigo de los pecadores. Jesús dijo en Lucas 7:34, luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Bueno, aquí muchas personas solo asumen quién es Jesús. Por ejemplo, por allá anda un grupo de neogiras que odian a Jesús, y ellos asumen que Jesús es un falso profeta y que nunca existió, y bueno, pero creen en Noé. Entonces es peor, porque figúrese cómo se van. Noé no salva, Noé salvó solamente a su familia, y con Noé fueron 8 personas que se salvaron en aquel tiempo, y fue porque Dios tuvo misericordia de Noé. Bueno, vamos a leer aquí medio leer, ¿no? Lucas 9, 57 al 62, aquí parafraseando: déjame ir a enterrar a mi padre y luego te sigo, le dijo alguien a Jesús. Y Jesús le dijo: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, siempre han habido excusas para no seguir a Jesús como se debe. Y Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar en el terreno y mira para atrás o vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. O sea que el que sigue a Jesús tiene que concentrarse. No se puede un día sí, un día no, es todo el tiempo siguiendo a Jesús. Entonces existen 2 tipos de muerte, nos enseña esta lección: la muerte física y la muerte espiritual. Los muertos espirituales son aquellos que no obedecen a Dios, ni mucho menos confían en Él, porque
Cuando usted pone la mano en el arado, usted se queda ahí, usted no se mueve. Usted dice, bueno, Señor, ¿qué sigue? Sí, eso es diferente, eso es un buen campesino, pero un mal campesino es un desorden, no sabe si va o viene. Bueno, diciéndolo así, de este modo, para tratar de entenderlo un poquito más, es la concentración y la entrega total a Jesús y saber que estamos en sus manos y reconocer que Él es el Salvador, que Él es el que da vida, que ya nosotros estamos muertos, que ya nos rendimos a sus pies y que Él haga lo que tiene que hacer, porque de eso es que se trata. Según algunos eruditos, el Evangelio de Lucas fue escrito con la intención de llevar al excelentísimo Teófilo, una persona supuestamente aristocrática, dicen por ahí, a lo mejor alguien que se creía necesitaba escuchar el Evangelio, por decir, que era un hombre que estaba sin fe y perdido. Y Lucas quería llevarlo a la fe correcta de Cristo y escribió estas cartas para decirle cómo es el Evangelio. Y a lo mejor este hombre, sin fe y perdido, enderezara sus pasos. Lucas sabía que su relación con Teófilo era una oportunidad de evangelizarlo entonces y ayudarlo a poner su fe en Cristo. Bueno, eso es lo que nosotros sabemos ahora y que debemos hacer. Ayudar a las personas a que conozcan a Cristo, ¿sí? Para que tenga la fe correcta. La historia de un hombre, aquí también en Lucas 18, 9 al 14, habla de la historia de un hombre orgulloso y un hombre humilde. Pero nosotros reconocemos que para aceptar a Jesús hay que ser humildes de corazón. Eso es lo más importante para Dios. Entonces, los humildes, porque una persona que se crea poderosa o famosa o es un incrédulo que no, a lo mejor piensa que todo lo que tiene, todo lo que ha hecho y todo lo que es porque él o ella lo hizo, entonces no necesita a Dios. El humilde más bien sí, porque el humilde no importa lo que tenga, está conforme en el área que Dios lo tiene, y Dios lo bendice de diferentes maneras, le da salud, le da vida, le provee todas las cosas que necesita, y uno no podemos medir nuestra espiritualidad por lo que tenemos o podríamos tener. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre estaban despreciando a los demás. A esta Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, malvados, engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos, porque yo ayuno 2 veces por semana y también te doy el diezmo o la 10ª parte de todo lo que yo gano. O sea que él ya pensaba que estaba muy bien con el Señor, porque así ya se trataba de portar bien. Y el cobrador de impuestos oraba diferente. Él oraba así: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Aquí Jesús dijo: ¿a quién perdonaría? Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Y los más importantes para Dios son aquellos humildes. Bueno, ya el cobrador de impuestos, cuando llegara a su casa, ya estaría perdonado por sus pecados, porque fue más sincero y más humilde. No se creyó nadie, se creyó que era un pecador que necesitaba de Jesús para el perdón de sus pecados. Y eso es lo que nos hace a nosotros creer, hermanos, que seamos humildes, que necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Bueno, aquí continuamos con esta lección
de personajes, libros y personajes de la Biblia. Lección número 4 es esta lección, hoy junio 23 del 23, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según Lucas. Aquí estamos hablando del autor, el personaje Lucas, el médico, el autor del Evangelio según Lucas, que probablemente fue escrito entre los años 58 y 65 después de Cristo, y Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Lucas es el único escritor que se identifica como no judío. Esto es muy importante saber, porque los otros la mayoría fueron judíos. Bueno, el apóstol Pablo también era judío, pero era ciudadano romano, como dijimos. Pablo menciona a Lucas en 3 epístolas. En Colosenses 4:14, si está tomando nota, amado amigo y hermano. Segunda de Timoteo 4:11 y Filemón 1:24. Aunque en la versión antigua también Lucas es mencionado. Si estuve haciendo las averiguaciones para este estudio y encontré que en la versión antigua de Reina Valera, en 2 de Corintios 13:14, también menciona al médico Lucas. Pablo se refirió a Lucas como el médico amado, Colosenses 4:14. Pablo también se refirió a Lucas como un colaborador, Filemón 1:24. El significado de Lucas, de su nombre bíblico, es luminoso, o sea, blanco. Hechos 16, 6 al 11, Lucas se unió a Pablo en Troas, Asia Menor, durante el segundo viaje misionero. Esto es importante notar, amados amigos y hermanos. Lucas se quedó en Filipos durante el segundo viaje misionero, Hechos 17:1, y luego lo recogieron nuevamente para unirse a Pablo en el tercer viaje. Entonces anduvo en el segundo y tercer viaje misionero, Hechos 20:5. Segunda de Timoteo 4:11 dice que Lucas acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén y Roma y estuvo con él allí durante su encarcelamiento también. Es muy claro que Lucas viajó intensamente con Pablo, entonces, Hechos 27. Los eruditos piensan que Lucas fue un escritor bien educado. Bueno, sí, estaba educado, sí, era médico, observador y cuidadoso, que escribió acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, Hechos 1:1 al 2. Y aquí continuamos con algunos otros versículos que muestra la relación que tenía Lucas con Pablo. Lucas andaba con Pablo en estos versículos de Hechos 16, 10 al 17, dice: todos nos preparamos. Estábamos seguros, dijo Lucas cuando estaba escribiendo esto, de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias. Entonces, Lucas y quienes andaban con Pablo. Bueno, esas son interrogativas que nosotros podemos contestar si hacemos un estudio más profundo. En Macedonia, Lucas dijo: nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos, nos rogó y nos convenció, y en el camino nos encontramos con una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Bueno, si usted estudie esa parte de Hechos 16, 10 al 17. También esta otra parte aquí, tenemos otros versículos. Lucas 5, 21 al 21. Lucas presentó a Jesús como el amigo de los pecadores. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo: amigo, te perdono tus pecados. Los maestros de la ley y los fariseos pensaron: ¿y este quién se cree que es? ¡Qué barbaridades! Dice contra Dios, solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, así son los escépticos, los incrédulos,
bueno, no hay fariseos ahora, pero bueno, pareciera que hubiese fariseos que son hipócritas en contra de la palabra de Dios. En el Evangelio según Lucas, donde encontramos también una historia que ha creado mucha controversia. Es muy interesante esta historia de Lucas 16, 19 al 31. Es la narración del hombre rico y Lázaro como un relato verdadero e histórico de este evento que claramente ocurrió, que algunos lo consideran como una parábola o alegoría. La historia del hombre rico y Lázaro utiliza el nombre real de una persona. En cambio, en las parábolas, los personajes no se nombran. Es interesante notar eso, amados amigos y hermanos. En un breve resumen del escritor Lucas, el libro de Lucas en sí es conocido como el más bello libro jamás escrito. Y la razón es porque el libro de Lucas habla de los padres de Jesús. La historia más bella, que realmente es la historia más bella. Cuando usted está enamorado de Jesús, no hay otra que sea esta historia, y no nos cansamos de leerla. Los padres de Jesús, el nacimiento de su primo Juan el Bautista, que próximamente estaremos también hablando de Juan el Bautista. El viaje de María, también hablaremos de María, si Dios lo permite, y José a Belén, donde nace Jesús en un pesebre. Y fíjate qué belleza de historia. Y habla de la genealogía de Cristo a través de María, el ministerio público de Jesús. Fantástico. Habla del hijo pródigo, el hombre rico y Lázaro, como ya le comenté, y el buen samaritano, ese no lo estudiamos. Los amigos y enemigos de Jesús, la traición de Judas, la muerte de Jesús, la crucifixión, y la tumba que no pudo detenerlo, su resurrección que asegura entonces la continuación del ministerio de Jesús de buscar y salvar a los perdidos. Gloria a Dios. Escrito está. Les recordó a los fariseos la imposibilidad de guardar la ley para su salvación y les instruyó a la necesidad de un Salvador y a cuidarnos de doctrinas falsas. Y cuidado con el engaño y todas estas cosas que el hombre trata de cambiar la mente de nosotros, los hijos de Dios. El reino de Dios se ha acercado, dijo Lucas 10:9. Bueno, lo dijo Jesús. El mensaje de salvación es necesario por la por la necesidad realmente espiritual tremenda que existe. Estamos en los últimos tiempos, la gente está más alocada que nunca. Las mentes, hay una enfermedad mental que le llaman salud mental, que la gente no tiene salud mental, están todos destruyéndose, ni por los mismos, ni por el prójimo, ni tampoco por el reino animal, y maltratan a todos. Bueno, es un desastre, un caos. Nosotros los cristianos entonces debemos seguir llevando las buenas noticias de la salvación, y tenemos estos evangelios que nos ayudan a entender y a predicar las buenas noticias, ¿sí? A los espiritualmente pobres y necesitados, así como hizo Jesús y hizo aquí, hablando de Lucas, en su evangelio según a Teófilo, y también que le dirigió el libro de los Hechos de los Apóstoles a Teófilo, para que él entendiera y se salvara. El tiempo de gracia, entonces, amados, se termina pronto, se acorta cada día más que pasa. Así es, amados hermanos y amigos, que debemos prepararnos para el eminente encuentro con nuestro Señor, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, Dios les bendiga grandemente, y nos veremos en alguna otra lección de libros y personajes de la Biblia. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén.